Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. El Verbo era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. En este día de Navidad se lee siempre el Evangelio de San Juan, este comienzo, este inicio, se llama el prólogo del Evangelio, esta página tan sublime, donde ocupa un lugar especial, prioritario, por supuesto, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice en este versículo tan importante, el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que estamos celebrando precisamente en la Navidad. Nos habla entonces de la identidad de este niño que ha nacido. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso el Evangelio comienza, como hemos escuchado, refiriéndose a ese misterio en la Trinidad. Es un misterio inaccesible a la mera razón humana, pero en base a lo que nos dice la misma palabra de Dios podemos, aunque sea comprender algo, aproximarnos un poco a ese misterio tan profundo. Noten que el Evangelio empieza con las mismas palabras del libro del Génesis. En el principio, dice el Génesis, Dios creó el cielo y la tierra. E inmediatamente hace referencia a esa oscuridad, a ese caos, a esa confusión, a ese abismo insondable. Y la primera cosa creada es la luz, creada por la palabra, creada por el Verbo de Dios. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios crea diciendo. La creación es el decirse de Dios, podríamos afirmar también. Cuando contemplamos la creación debemos descubrir detrás a su autor. Dios se dice, se da a conocer, se revela. En la creación, en primer lugar, en el orden natural, en las cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, percibir con nuestros sentidos. Y después, por supuesto, la revelación sobrenatural, a partir de la cual surge en nuestro corazón, por la gracia, el don de la fe. Y entonces cuando San Juan comienza con las mismas palabras, en el principio existía el Verbo, está mostrándonos en el Evangelio que se trata de una nueva creación. Está sucediendo un acto creador, que podríamos decir recreador, hacer nuevo ese mundo antiguo. Pero no en el mismo sentido del mundo antiguo, sino en un sentido mucho más profundo. Esa nueva creación es la redención, es la restauración de lo que el pecado había provocado en la creación inicial. Si ven el libro del Génesis va diciendo todo el tiempo, a cada día de la creación, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Insistentemente cada día está marcado por esa bondad, por esa belleza, por esa perfección, por esa verdad profunda de la creación, que recibió, por supuesto, como sabemos, también por el libro del Génesis, esa herida, ese golpe del pecado original. Y entonces la creación necesitaba ser restaurada. El corazón del hombre en primer término, porque el pecado lo comete el ser humano y ese pecado afecta toda la creación de maneras distintas.
Y toda la creación anhela, como nos dice la palabra de Dios, la restauración definitiva, la manifestación definitiva, la perfección última que Dios determinó para todas las cosas. Y entonces lo que presenta San Juan aquí es precisamente eso. Al principio existía el Verbo, acá se refiere a un principio previo, preexistente a la creación misma, y el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios. Es decir, el niño que ha nacido entre nosotros, que lo identifica acá también con la luz, no por casualidad, es el mismo Dios. Recordamos, en esa oscuridad brilla por primera vez la luz, un signo que predice lo que va a suceder con la encarnación del Verbo. Dice, Él es la luz, Él es la vida. Por eso el pecado engendra la oscuridad y engendra la muerte, lo contrario, lo antidivino. Y el niño nace para esto, para volver a darnos la luz y para volver a darnos la vida. Pero se da en este marco todavía histórico de conflicto, porque el pecado quiere retomar, quiere volver a poseer lo que poseyó una vez. Y entonces nos habla acá, un poco más adelante, vino a lo suyo, a su propiedad, literalmente es, y los suyos, el pueblo de Dios, no lo recibieron, el rechazo a Jesucristo, ¿no? La oscuridad está de fondo acá. Esta primera página del Evangelio de San Juan en el fondo es alternativa, que es la alternativa de toda la historia, el pecado de los hombres y la luz de la gracia. Vino a su propiedad, vino a lo que le pertenece, vino a ese ámbito donde debía ser recibido y quienes habitaban en ese ámbito no lo recibieron, ¿no? Como leíamos ayer también en el profeta Isaías, ese pueblo asentado en las tinieblas, instalado en la oscuridad, ha visto una gran luz. La luz brilla en las tinieblas. El Génesis fue escrito mirando hacia el Evangelio. Se ve primero la perfección del Evangelio, la perfección de Cristo, y en torno a esa perfección el Génesis va desarrollando lo que Dios inspiró a su autor. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la percibieron, dice, no solo percibir como ver, sino no se apoderaron. Las tinieblas no apagaron la luz, no la extinguieron, no la diluyeron, no resultaron victoriosas las tinieblas sobre la luz. Más aún tiene un especial singular, allí generalmente se pone como tinieblas, pero la tiniebla, casi como personificándola, no pudo, ni puede, ni podrá nunca apagar la luz de Dios. Por eso el Apocalipsis termina con esa luz definitiva. Dice el Apocalipsis, ya no habrá en la Jerusalén celestial más noche, no habrá más oscuridad, no habrá más tiniebla, que es el signo de la derrota definitiva del pecado. Y por eso este Evangelio, y por supuesto el día de Navidad, es tan consolador para todos nosotros, que vivimos en esta alternativa, entre luz y tinieblas, entre pecado y gracia, cercanía y lejanía de Dios, pero consolador porque sabemos cómo termina la historia. El cristiano no vive en la incertidumbre de las cosas definitivas, vive en la certeza que nos da la fe de que la luz triunfa. Y si la luz triunfa, debemos ser luz, debemos dejar que triunfe en nuestro corazón. Y el primer versículo nos habla precisamente de cuál es el camino, porque nos muestra ese versículo tan denso, ¿no? De tanta intensidad, nos muestra el vínculo entre el Padre y el Hijo y por supuesto de fondo, aunque no lo menciona, el Espíritu Santo. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, dice, estaba junto a Dios, que allí Dios es el Padre. El Verbo junto al Padre. La palabra que usa aquí San Juan también es muy precisa, porque no es estar junto a algo como estar al lado de algo, en la proximidad de algo simplemente, sino en una mutua contemplación. Tal vez más preciso sería decir, el Verbo estaba dirigido al Padre, estaba orientado al Padre, estaba mirando al Padre,
como se contemplan los que conversan, como se contemplan los que se aman. Así está el Hijo de Dios mirando al Padre. ¿Y esto por qué es tan importante? Aunque por supuesto no podemos imaginarlo. Porque nuestra vida cristiana es lo mismo. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado hace que le demos la espalda al Padre Celestial y que nos orientemos hacia las cosas de este mundo como si fueran Dios. Vivir solo para las cosas de la tierra, la gran tentación de toda la historia. Y entonces este primer versículo nos dice que debemos reorientarnos, que es convertirnos, ¿no? Cambiar de dirección, volvernos hacia el Padre. Esta imagen tan impactante del primer versículo de San Juan no solamente nos habla de la Trinidad, sino por eso mismo nos habla de nuestra vida. Nuestra vida consiste en el fondo en esto, en lograr un día que esas alternativas, esas oscilaciones, esas vacilaciones que son propias del hombre herido por el pecado, terminen de esta manera. Acá nos habla del principio, pero el principio nos habla del fin. Cuando se nos presenta en la Biblia el principio de algo, se nos está presentando en realidad el fin, es decir, hacia dónde se dirige la historia, hacia dónde nos debemos dirigir nosotros, o más que hacia dónde, hacia quién. Toda nuestra vida cristiana consiste en estar dirigidos al Padre, en establecer para siempre esa conversación, ese vínculo, que es el vínculo de amor. Por eso no está mencionado expresamente acá el Espíritu Santo, pero junto al Padre, dirigido al Padre, orientado hacia Él, eso solamente se puede hacer por la caridad que actúa en nosotros, que en la Trinidad, por supuesto, el amor, la persona amor es el Espíritu Santo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en este día de la Navidad, para que cuando contemplamos al niño Dios recién nacido, veamos esto, veamos el motivo, veamos la causa. Ha venido al mundo para que nos dirijamos al Padre. Ha venido a nuestras tinieblas para que nos volvamos luz. De tal manera que la contemplación del pesebre, la contemplación de los acontecimientos de la Navidad, lleguen a nuestro corazón, nos hace partícipes, no solamente para que recordemos algo que pasó hace mucho tiempo, sino que para que participemos de modo nuevo de eso que sucedió, que sucede y que seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos conceda en este día, al Niño Dios, a María Virgen, a San José, que nos concedan esa gracia, ¿no?, de recibir a nuestro Señor en lo profundo de nuestras almas, de dejarnos iluminar por Él, de dejar que la luz triunfe en nuestros corazones y de que un día podamos contemplar y gozar de esa luz definitiva en la Jerusalén del cielo. Que así sea.